El anuncio lo hizo el presidente Mauricio Macri, en donde insta un poco a la gente a que busque cambiar justamente los focos que tiene en su casa, sobre todo de bajo consumo, porque hay que recordar que las lámparas incandescentes ya no se comercializan, para cambiarlas a LED. ¿Por qué? La intención es un poco bajar, ¿no?, el consumo y el dinero que uno destina para la electricidad, el consumo eléctrico. Por eso nos vinimos a una casa de electricidad, aquí en nuestra provincia, en la calle Lavalle, para conocer cuáles son las diferencias, cuánto sale. Y acá, mira, Dani, tenemos las 4, podríamos decir, variedades que permiten justamente distinguir exactamente los valores y cuáles son los beneficios de cada una y cuál es la que el gobierno nacional está impulsando. Es esta, la lámpara LED. No solamente porque tiene el beneficio de gastar menos, sino porque además dura más. Pero de eso vamos a hablar con quienes saben, con los especialistas. Claudio Sánchez es el encargado de este local y con él vamos a hablar, bueno, sobre este anuncio que hacía el presidente y sobre las ventajas que tienen, ¿no?, las lámparas. ¿La gente sigue buscando los antiguos focos o ya han cambiado su paradigma, su mentalidad y buscan LED? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? No, la gente ya lo ha incorporado y lo que pide es LED. O sea, ya sabe, ya está informada de las ventajas y los beneficios de la lámpara y pide esa lámpara. O sea, tiene muchas ventajas respecto del bajo consumo. Bueno, acá tenemos las 4 variedades. Podemos ir nombrándolas y recordando, ¿no?, cuáles son sus beneficios y cuál es la mejor de todas, que sabemos ya que es la LED. Esta es la primera, es la incandescente. Exacto, esa es la incandescente, es la lámpara, el inicio de la lámpara. Foco normal, digamos. Exacto, el común. Después está la halógena, que es un intermedio entre la incandescente y el bajo consumo y tiene prestaciones intermedias. Después está el bajo consumo, que esa lámpara se sigue comercializando y mucha gente la pide porque sigue conviniendo respecto de la halógena y la incandescente. Y bueno, y por último está el LED, que básicamente lo que tiene es un 50% de ahorro respecto del bajo consumo y la duración es el 100% más. ¿Cuánto sale? La incandescente y la halógena ya no se comercializan, ¿no? Pero ¿cuánto más o menos? En algunos lugares sí. Sí, las halógenas por ahí aplica para algunos usos. Respecto de los precios, por ejemplo, una halógena cuesta alrededor de 30 pesos, una bajo consumo 50 y un LED 80 pesos. Y además depende la intensidad también que tenga, son los precios. Exacto, eso es proporcional, de acuerdo al consumo es el precio. Pero los precios que yo he dado son digamos, los de uso doméstico. Es una equivalencia, si lo llevamos a una lámpara de las tradicionales, a una potencia entre 60 y 75 watts en cuanto a la cantidad de luz. Quien está construyendo viene a buscar lámparas LED, ¿no? Ya no busca más en la bajo consumo. Sí, la persona que puede acceder al LED en cualquier nivel, tanto de construcción o para una casa que está en uso, pregunta por el LED. Bueno, Simón, hablábamos de las ventajas, ¿no?, que tiene el LED frente a las otras. No solamente que se baja el consumo, sino además la durabilidad. Sí, hoy por hoy una lámpara de LED está entre las 8.000 horas de vida útil y, bueno, en primeras marcas hablamos de 25.000 horas, contra 4.000 que tenían una bajo consumo tradicional. Ni hablar con la incandescente o la halógena. Y bueno, y los materiales que tiene son generan, digamos, que esta durabilidad sea mayor. ¿La luz es igual si comparamos una con otra? Sí, inclusive en el LED el encendido es instantáneo, entonces eso genera que la luz, el rendimiento de la lámpara sea al momento que la encendés. En las otras tenés que esperar a que alcance esa curva de rendimiento algunos segundos y bueno, eso es una ventaja del LED también. Había una diferencia entre el bajo consumo y el LED que se recomendaba, por ejemplo, en algunos sectores el LED porque resiste más prender y apagar, ¿es así esto?
Exacto, sí, la lámpara de LED, digamos, no sufre tanto ese uso cotidiano que se le puede dar a dar con respecto al bajo consumo. El bajo consumo sí, termina teniendo menor vida útil por eso. Es decir, que todo cierra en que la mejor opción es el LED. Sí, hoy por hoy sí. Hoy las aplicaciones que tiene y además ya el reemplazo cada vez es mayor, digamos. Incluso se van adaptando y quiero mostrarte, Dani, que me acompañe también Simón y Marcelo para mostrarles cómo se van adaptando también los LED a lo que nosotros veíamos en el bajo consumo, que depende, ¿no?, si es luz fría o cálida. Claro, acá por ejemplo hay una lámpara que permite las dos tonalidades en una sola. ¿Sí? Ahí en ese encendido es fría y en este es cálida. Dependiendo del espacio que quieras colocarla, tenés las dos alternativas. La fría es más recomendada para lugares en donde uno va a estar con mayor concentración de lectura. Exacto, sí, donde se necesita quizás un poco más de atención. Y la cálida para lugares más distendidos, ¿sí? Zonas donde quizás haya actividades recreativas o de esparcimiento. Perfecto. Bueno, Dani, según lo que anunció ayer el gobierno, en una casa promedio en donde hay 12 lámparas aproximadamente, si uno cambia esas 12 lámparas a LED, en un año puede ahorrar 4.000 pesos. Claro, nos decían también aquí los encargados del local que ellos también lo pudieron hacer, pero hay que hacer el cambio total, ¿no?, para poder ver justamente la diferencia. Y además el gobierno lanzó una aplicación en donde uno puede calcular cuál es el ahorro que puede lograr si cambia un foco común o un foco bajo consumo por una lámpara LED. Ingresando a internet uno lo puede hacer, calcular y de ese modo, bueno, convencerse y ver que justamente la inversión es lo que le va a permitir ahorrar en un montón de puntos. Bueno, vale la pena entonces, Lucy, toda la información que vos nos das también, hay que hacer la inversión, se viene el aguinaldo, así que tal vez sea momento de reconvertirse al LED. Te agradecemos mucho la información.